reclamos y cómo materializar esos reclamos. Y precisamente queremos la opinión de Nassef Perdomo, abogado constitucionalista, para saber cuál es el método legal, constitucional, para lograr desmontar esas estructuras de la impunidad que hay en República Dominicana. Buenas noches, Diana, María Cela, Faride, chicos. Mira, yo lo primero que quiero hacer es aclarar algo, porque aunque es de conocimiento público, pienso que es importante que la gente, que yo lo diga y que la gente lo sepa. Yo tengo una relación profesional con el Estado en estos momentos, bueno, eso, que bueno que la gente sepa por un asunto de transparencia. Todo el mundo en esta mesa lo sabe, pero es bueno que también yo lo diga a los televidentes. Sin embargo, yo no hablo por el gobierno. Y tú no perteneces a la Marcha Verde tampoco. No, o tampoco. sea que... Exactamente, sobre la Marcha Verde pueden hablar. Tú no eres vocero ya. Tú no eres vocero ni del gobierno ni de ninguna otra cosa. Ay, él quería cancelan el cheque. Él quería sacárselo del pecho. De su trabajo al Estado Dominicano y cuál es el remunerado. Yo tengo un impedimento temperamental para ser vocero, de nada. Lucien cree que ya es dura, pero a mí se me suman los apellidos a la cabeza cuando... Pero bueno, miren, yo lo primero que creo que tenemos que tener conciencia es de lo siguiente. Una democracia no es un sistema en el cual solamente se habla con la gente que está de acuerdo con uno, no se habla solamente con la gente con la cual uno considera que debería estar sentada en la mesa, sino que todo el mundo, o casi todo el mundo, debe estar sentado en la mesa. Y eso vale para cualquiera de las posiciones que se tenga en un conflicto, cualquiera que sea. De tal forma que para tú buscarle una salida a un conflicto como el que ha puesto de manifiesto la Marcha Verde, que no es que ha creado el conflicto, como ya se señaló aquí, es verdad que hace mucho tiempo que viene una creciente insatisfacción de la población con la clase política. Años. Bueno, eso solamente se resuelve hablando. Se puede preguntar a alguien, bueno, pero ¿cómo yo voy a hablar con gente que yo siento que me ha engañado? La pregunta correcta no es esa, la pregunta correcta es ¿qué salida tú planteas que no implique hablar con los demás? Sobre todo cuando uno lo quiera o no, uno esté de acuerdo o no, pero esos son los representantes que han recibido el voto de la población. ¿De acuerdo? Entonces, es cierto que tiene que haber una mayor participación de la ciudadanía, es absolutamente necesario que haya una mayor participación de la ciudadanía. La clase política dominicana en pleno tiene que aprender que ya los tiempos en los cuales podía contar con la apatía de los ciudadanos pasaron para este tema y para cualquier otro, ojo. Y que entonces tiene que sentarse a la mesa con los ciudadanos, no solamente con los grupos reales de poder, que con los representantes de esos siempre se han sentado. Sí, la iglesia, igual muchísimas veces nos sentimos los ciudadanos normales que no estamos representados. Claro, pero yo me refiero, por ejemplo, la iglesia, los empresarios, siempre han estado sentados en la mesa de negociación. Entonces, ¿cuál es la salida? Mira, obviamente, cualquier salida que implique un desmonte del sistema que existe en la actualidad, que garantiza la impunidad pública y privada, requiere de reformas legales y o constitucionales. Exactamente. ¿De acuerdo? Eso es lo primero. En mi opinión, la situación, este caso en particular, este conflicto en particular, empezó en República Dominicana con la selección en noviembre del año 2011 de los miembros de las altas cortes por parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Totalmente. Cuando eso ocurrió en aquel momento, yo comenté, en Acento publiqué un artículo que se llamaba Envenenando las Raíces, y luego en un programa de radio yo decía, con el cual yo colaboro, yo decía que los tribunales, aunque no deben poder gobernar una nación, no deben poder gobernar una democracia, ni pueden tomar las decisiones últimas sobre los problemas que existen en una democracia, sirven de válvula de escape a los conflictos sociales. ¿Y qué ocurrió? Bueno, no es necesario tú cuestionar a ninguno de los magistrados que se cogieron en particular. Es decir, todos cumplían con lo que tenían que cumplir. El problema es que se escogió
a un grupo de personas que tenían posiciones muy similares entre ellos. Y no solamente políticas, también ideológicas. Las altas cortes de República Dominicana son extraordinariamente conservadoras, por ejemplo, más conservadoras que la sociedad. Entonces, eso impide que esa válvula de escape, que debe servir para liberar las tensiones normales de una democracia, funcione. Entonces, lo primero que yo pensara es que una reevaluación de las altas cortes, ya en este año ya tiene que reevaluarse, volverse a nombrar a los miembros del Tribunal Superior Electoral, la tercera parte del Tribunal Constitucional, y el año que viene Es el Consejo Nacional de la Justicia. es la Suprema Corte de Justicia. Yo diría lo siguiente: el proceso no puede ser como fue en la ocasión anterior. Tiene que ser un proceso más abierto, un proceso con mayor participación de la ciudadanía, un proceso más transparente en el sentido de que quede claro por qué se escoge una persona y no a otra. Pero eso se lo estás diciendo al gobierno. Claro que eso es lo que queremos Y todos. a todos, y al Congreso. Eso es lo que, Y al Congreso. Eso es lo que queremos nosotros, todos los dominicanos. Ahora, ¿qué es lo que entiendes tú que el movimiento debería hacer para lograr eso? Porque el diálogo depende de que la gente quiera hablar. Pero también eso es uno de los elementos, porque ¿qué hacer, Nasef, con el tema de no más impunidad con los casos que tenemos pendientes en una sociedad donde no estamos creyendo en los árbitros del proceso? O sea, hay una desconfianza con la Procuraduría General de la República, hay una desconfianza con ese sistema judicial que ya te ha dado una buena razón y una buena vía de escape, pero que el gobierno tampoco ha mostrado que está abierto para hacer eso. Pero tampoco hay un reconocimiento a los congresistas, que es el poder legislativo, que fueron los que avalaron procesos que hoy en día estamos cuestionando de manera absoluta, como la sobrevaluación de las obras de Odebrecht, por ejemplo. ¿Qué hacemos con eso que está ahí y que no vemos que puede tener las sanciones que ameritan y que las leyes establecen? Bueno, mira, yo lo que te diría es lo siguiente. Lo más, aunque pueda parecer contradictorio, lo más urgente es cambiar las reglas de juego, cambiar cómo opera el sistema judicial. Porque si tú insistes o si insistimos en tratar de lograr que se sancione los hechos pasados que se puedan comprobar, que no van a ser todos, o sea, lo que se puedan comprobar, y exigirles responsabilidades penales a las personas que ya han cometido estos hechos, sin cambiar sustancialmente la forma en que opera el sistema, Vamos a volver a lo mismo. Vamos a volver a lo mismo. Entonces No, hay que poner un ojo, pero hay que empezar por algún en lado. el mediano y largo plazo. Exacto. Pero hay una, Ricardo. hay una parte. Está dentro de Yo nuestro concuerdo con muchas de las... Del planteamiento. Sí, de las esferas que toca Nasef desde el punto de vista jurídico formal. El problema es el siguiente, Nasef, y tenemos que admitirlo. El gobierno y el presidente no dan muestra de que eso pueda ocurrir. Lo primero que acaban de nombrar es una Cámara de Cuentas de gente totalmente identificada con el partido de gobierno. Es un órgano fiscalizador que mira las cuentas nacionales y debe evaluar el comportamiento de quienes manejan cuentas nacionales. Lo que le ponen es un paquete Cuando señalé que había que sentarse a hablar, eso obviamente aplica a la clase política y a la ciudadanía. Obviamente que no estoy cargándole el dado a la ciudadanía solamente. Yo te diría algo que no se ha planteado, por lo menos yo no lo he visto, es posible que sí se haya planteado, que es, por ejemplo, la Constitución de la República establece una serie de mecanismos muy imperfectos de participación directa de la ciudadanía y se está a la espera de una ley orgánica que permita la ejecución de esos mecanismos. Por ejemplo, exigir y poner además sobre el tapete el hecho de que esa ley orgánica no se haya discutido ni siquiera ni aprobado es una de las tareas que pudiera facilitar la participación de la ciudadanía. Es correcto y lo valoro, pero hay un problema. Yo digo que el tema de la corrupción y de la impunidad ha llegado tan hondo en nuestro país que traspasa el tema puramente jurídico formal. Aquí hay un quiebre del comportamiento ético general, sobre todo del funcionario público. El artículo 46 de esa Constitución que él tiene dice que todo funcionario público debe de hacer una declaración de su patrimonio al entrar y al salir de él y que está obligado a demostrar el origen de su bien él. Pero tú tienes el procurador ahí, y tienes a Pelletier ahí. ¿Por qué usted no empieza a investigar el origen de lo que ¿No crees en mesa de diálogo? ¿No crees en que podría lograrse cosas?
lo que él te está diciendo no es contradictorio con... No, yo creo... No, pero crees que con yo esta creo que clase política... el tema es que fíjate que el requerimiento ante ese proceso. Tú tienes un caso hay algo importante. Los promotores y paradigmas del diálogo hoy están del lado del gobierno. Por ejemplo, Monseñor Agripino, con todo el respeto del mundo, aparece en la empresa de Acero Estrella y después se mete en la comisión de Punta Catalina. Entonces, pero el diálogo se ha devaluado. Pero renunció a Acero Estrella. Renuncia a Acero Estrella y da un brinco, una voltereta y cae en Punta Catalina. Sin entrar en la lógica de intentar decidir entonces quiénes son la cabeza del Movimiento Verde, hay un asunto. La ciudadanía puede proponer sus propios actores. Y yo pienso que debe hacerlo y yo pienso que deben ser escuchados. Ahora, Nacé, es que el gobierno no escucha. En los países donde hay un asomo de democracia, ¿qué hacer cuando eso el gobierno escucha. Es el problema. ¿Qué el hacer gobierno plantea, por ejemplo, en Uruguay hubo un caso de corrupción que le explotó, siempre lo cito como ejemplo, al presidente Mujica le explotó un caso de corrupción, creo que fue en el Ministerio de Salud. El presidente cogió todo el expediente y se lo dio al Ministerio Público y a la oposición política. Es que depende del líder que tenga ese gobierno. Investiguen todo. Depende de los líderes. Y en Perú... Yo no pienso que eso es así. Yo pienso que precisamente ese ha sido nuestro gran error, que siempre estamos esperando que llegue una gente seria. Un mesías. Entonces, yo pienso que es un problema del sistema. No, claro que no. Que la institucionalidad tiene que fortalecerse. Y además él jura sobre ese papelito que nosotros estamos defendiendo, que es el sustento fundamental. Pero yo pienso que el papel, lo que ustedes han hecho durante los últimos 6 meses, ha acercado mucho más la posibilidad de que haya un diálogo. Pero precisamente ese es el fin de la Marcha Verde. O sea, nosotros exigir, en la única manera que nos han dejado, que es en la calle, a modo pacífico, Esa es la manera en que la ciudadanía exige las y donde cosas, estamos exigiéndole y diciéndole, estamos alerta y no vamos a permitir de que esto siga de esta Bueno, quedó esa pregunta pendiente. ¿Qué va a pasar si no pasa nada? Fue lo que yo dije anteriormente, porque él dice que tiene que haber lógico que tiene que haber una reestructuración completa, pero primero hay que empezar con algo. Para poder dialogar usted me tiene que dar algo, ¿no? Y a partir de ahí vamos haciendo las cosas. Y una de las cosas que nosotros queremos es que se identifiquen y se procesen las personas que fueron beneficiadas en el caso de Brecht. Nosotros acabamos de leer que en el informe del señor Macarena Silva y de Alenca, ellos dicen que hacen un estudio de factibilidad de dónde van a montar su empresa, de estructura de soborno y el lugar que escogen en la República Dominicana. Eso solo debiera de abrir... Pero porque el Internet funcionaba bien. Porque el Internet funciona bien. ¿Sabes lo que significa? Que nosotros... las comunicaciones son muy buenas. ¿Y por qué más? ¿Hay seguridad empresarial? Y hay seguridad empresarial. Señores, somos Trending Topic número 1. Hace mucho rato la gente está expresando su opinión sobre este tema a través del hashtag Marcha Verde. Ruth Victorino, no puede seguir esta impunidad y corrupción en nuestro país. Arriba los verdes, solo digan fecha para unirme, ya no más. Mira, dice que hay que hacer una pausa, María. Rina Herrera dice, la Marcha Verde debe ser más firme que nunca después de ver nuestro país sede para operar una mafia corrupta mayúscula. Valdemiro Odebrecht tiene ese seudónimo. Apoyo el Movimiento Verde y estoy de acuerdo en sacar a esos políticos obsoletos que solo le han robado a República Dominicana el futuro. El profeta de Cambita, el PRM da risa, jejeje. No tenían discurso y andan buscando cámaras queriendo confundir al pueblo. Eso es para ustedes, los PRMistas. Aquí la única PRMista es mi amiga. Hacemos una pausa, cuando regresemos concluimos con este tema y seguiremos compartiendo sus comentarios.